Ana Patricia Alfonso Salinas, bienvenida a Next Noticias, buenos días. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Ana Patricia, novedades en este estudio de septiembre. Bueno, en general, la situación que se expone en los resultados de este estudio de la encuesta de septiembre es fundamentalmente negativa y así se ha mantenido al menos en los últimos meses desde la crisis del pasado mes de julio. La gran mayoría opina que el país va por el rumbo equivocado, esto no ha variado y se nota pues este empobrecimiento de la población comparado con el año pasado, cuando preguntamos cómo está la situación económica del país. Esto aunado también a una percepción de aumento de robos, asaltos, delincuencia en las calles del país. Sin embargo, dentro de lo malo, sigue siendo la mayoría los que mencionan que la canasta básica ha aumentado, siendo este el principal problema del panameño. La corrupción sigue siendo el principal problema del país, identificado de esta forma. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que definitivamente el desempleo sigue aumentando y que el empleo actual no da para cubrir estas necesidades básicas que está aumentando. Ese es el panorama general de la situación del país, en donde sí se ve una leve merma comparado con julio, sin embargo, no para mejor, sino un estancamiento en la posición sobre que están igual que el mes pasado. Por ejemplo, cuando ustedes que son una compañía internacional, cuando esto ocurrió en Colombia, cuando esto ocurrió en Ecuador, es decir, los siguientes meses hubo ese repunte o lo que provocó fue un descalabro peor de lo que había. Es decir, después de un trauma como el de julio. Así es, después de un trauma desde julio, al menos en el caso de Colombia, vino una esperanza de cambio. ¿A qué me refiero con esperanza de cambio? Pues venía una nueva elección, venían esperanzas y esta crisis o esta explosión social lo que hizo fue que hubiese un cambio en el rumbo completo del país, como fue el caso de Colombia, donde se escogió a Petro como Sí. presidente. Entonces, en este caso, al tener o al faltar un año, todavía la gente muestra esa resignación. No pueden hacer nada, tienen todavía que esperar, mi situación sigue igual, sin embargo, no está ese malestar que se refleja y se reflejó durante el mes de julio, en donde la encuesta demostró lo que estaba pasando en las calles. Es decir, ¿sigue ese pesimismo acompañando a los panameños? ¿O ya viniendo la época navideña, uno, bueno, y terminando el año, uno dice, bueno, yo creo que las cosas el otro año van a ir mejor? Sí, vamos hacia esa tendencia. Sí, definitivamente el panameño, como menciono, sigue pensando que está igual. No hay una mejoría en su situación, no hay una mejoría de pensar que va a estar mucho mejor el próximo mes o el próximo año. Simplemente se mantiene estancado en una posición de resignación. Bueno, sobre la popularidad del presidente. Esta sigue, ha mermado, es decir, sigue en caída o esa caída se ha mantenido o se ha estabilizado. Mira, la administración de Cortizo sigue presentando altos niveles de desaprobación entre los panameños, en donde 3 de cada 4 ciudadanos indica que desaprueba la gestión de Laurentino Nito Cortizo. Si bien en julio se repuntó a 81%, disminuyó a un 73% de desaprobación. Sin embargo, sigue siendo el trimestre en donde mayor desaprobación tiene. Interesante que este sentir de desaprobación es compartido por la mayor proporción de personas, principalmente aquellos que residen en la región metro y menores de 40 años, en donde realmente se ha podido notar que el presidente no tiene o no logra tener ese clic con la población joven. Luego, también preguntamos la opinión de Laurentino Nito como persona. Está la posición como mandatario, en donde definitivamente hay una desaprobación, y la opinión de Nito como persona, en donde solamente tenemos que un 30% lo evalúa de manera favorable. Bueno, sobre la carrera presidencial de los posibles, está Ricardo Martinelli con algo más del 40 y 44%, creo que es la intención de voto. Sigue Ricardo Lombana, pero como con 30 puntos de diferencia. Sí, mira, Ricardo Martinelli continúa como la persona pública con mayor imagen presidenciable para este 2024, Sí. especialmente las personas que residen en Panamá Metro y personas jóvenes. Sí es una gran diferencia, sin embargo el mandatario se ha mantenido realmente estable. Quisiera mencionar que esto se ve
cuando preguntamos sobre la popularidad o la favorabilidad hacia la imagen de la persona. En este caso, Ricardo Martinelli tiene arriba del 60% de favorabilidad, lo que sin duda impacta de manera positiva en intención de voto. La lidera Ricardo Martinelli con un 44% de intención de voto espontáneo. Sí. Y cuando nosotros presentamos la papeleta o la imagen de las figuras, este aumenta 3 puntos porcentuales a 47%. Lombana, Rómulo Rux, los candidatos independientes se siguen manteniendo de manera estable. Solamente en el caso de Rómulo Rux aumenta un 2%, perdón, de Ricardo Lombana aumenta un 2% cuando ven su rostro, pero la diferencia o el gap es de más de 30%. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rómulo Rux, con José Blandón y con el vicepresidente Carrizo? Cuando hacemos nosotros la evaluación de las imágenes o de los personajes, sin duda el vicepresidente Gabriel Carrizo se mantiene con una imagen muy desfavorable. En el último trimestre se ha mantenido en un rango de 75 a 80% desfavorabilidad. Esto va muy atado a lo que mencionaba de la importancia de la imagen con la tendencia a voto. Al tener Martinelli una favorabilidad de 65%, impacta en el voto. En el caso de Gabriel Carrizo, una desfavorabilidad de arriba del 70% impacta que no aparezca ni siquiera como un posible candidato. ¿A qué me refiero con esto? Que se hace un redondeo estadístico a 1%. Sin embargo, el porcentaje es por debajo. Estamos hablando de un 0.7, 0.8% de intención de voto. Igual, la imagen tanto de Rómulo Rux se encuentra en un porcentaje desfavorable, no tan alto como el vicepresidente Carrizo, sin embargo, se encuentra por arriba de un 50%. ¿Y de José Blandón como líder del panameñismo? José Blandón como líder del panameñismo mantiene un 31% de favorabilidad y un 58% de desfavorabilidad dentro de la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, la imagen que la gente tiene de Lombana, ya lo ven como alguien de la maquinaria partidista del partido, del otro camino, o todavía lo ven como un independiente. ¿Y quién se llevaría ese voto independiente duro, si es que existe? Mira, nosotros incluimos dentro del listado el candidato independiente. Todavía no tenemos listado de nombres mismos, pero ponemos el candidato independiente. De esto se lleva un 4%. Realmente al momento que nosotros hacemos el filtro de la base y buscamos los nombres que se digitan o que hacen mención en este 4%, no hay un candidato duro independiente, es decir, que no se reconoce a ningún candidato independiente per se, toda vez que entonces Ricardo Lombana ya se identifica, está en la papeleta, está su cara al momento que hacemos la medición y no es identificado. El porcentaje es muy mínimo de personas que están dentro del rango independiente que mencionan a Ricardo Lombana. Es decir, que ya lo posicionan o lo relacionan con un partido político. Cuando vemos la favorabilidad o desfavorabilidad de Ricardo Lombana, tenemos que tiene menor favorabilidad que desfavorabilidad. Estamos a un 35 versus 45%. Hay un gap del 10% que nos pone en un índice de imagen de personalidad en menos 10. ¿Quiénes son antagónicos aquí? Es decir, ¿quién le resta lo que llaman el spoiler? ¿Quién es el spoiler de quién? Por ejemplo, Lombana con el Independiente, Blandón con Rómulo, Martinelli tal vez con no sé con quién. Es decir, ¿quiénes tú crees que le están restando votos al otro? Mira, yo pienso que el antagónico, la persona que le pudiese estar robando votos, en el caso de Rómulo Rux, sin duda hay muchas personas todavía que relacionan el Partido Cambio Democrático con Ricardo Martinelli. Entonces, allí muchas de las personas se van por la imagen y ya el Partido Cambio Democrático ha perdido esa fortaleza. En el caso pues, del panameñismo, sin duda ya tiene un lastre, no hay tanto una comparación entre un candidato que le haga opacidad al otro candidato, sino que lleva todavía esa marca del gobierno anterior. Si bien es cierto, si lo pongo a ver como favorabilidad y desfavorabilidad de personajes, seguido de Ricardo Martinelli se encuentra Zulay Rodríguez, con una favorabilidad del 57%. Si bien es cierto, la mención de ella es muy poco porque todavía no hay una campaña presidencial consolidada o segura, no marca en la papeleta. Sin embargo, pudiese decir que por esta tendencia de la importancia de la imagen de la persona,
pudiese ser un candidato interesante de poder evaluar. Bueno, vamos a ver en qué termina todo eso y vamos a ver cómo salen estos resultados este mes de octubre. Ana Patricia Alfonso Salinas, directora de Sid Gallup Panamá. Nos vemos entonces en un mes. En un mes. Muchísimas gracias, Fernando.